Buen día, mi nombre es Ana Paola Hernández Aguilar y les voy a hablar sobre las variaciones en la estructura del ADN. Para hablar de esto es importante conocer qué es la difracción de rayos X. Esta es una herramienta analítica que nos permite determinar la geometría tridimensional de muestras. Implica el uso de rayos X para así elaborar el espacio interatómico dentro de un cristal. Este es un método muy importante, pues ayuda mucho a la industria y a la investigación científica. Ahora sí, hablando de las variantes en doble hebra de la forma A y Z, podemos decir que se obtuvieron gracias a la difracción de rayos X a resolución atómica y se pudo revelar la existencia de estas dos formas estructurales del BADN, donde tienen muchas características similares, pero también tienen sus diferencias. Forma A del ADN en comparación con la forma B. El BADN tiende a transformarse y a ser flexible debido a la reducción de la humedad relativa. Ahora bien, el ADN no se sabe mucho de su fisiología, pero es muy importante ya que el ARN lo adopta cuando se tiene regiones de doble hebra. Ahora, hablando de su estructura, podemos decir que son muy similares, pues giran alrededor, bueno, en el sentido del reloj, y tienen hebras complementarias y antiparalelas unidas por enlaces de hidrógeno. Entre sus diferencias es que en sus dimensiones la hélice A es más corta y tiene mayor número de bases por vuelta. El surco mayor es más estrecho que la forma B y más profundo, mientras que el surco menor casi no se aprecia por ser ancho y poco profundo. La forma B puede acomodar en su surco menor una columna de moléculas de agua y el surco superficial de la forma A pues no ofrece espacio para esto. Podemos observar aquí en esta forma de los ADNs que tenemos los anillos pentagonales de desoxirribosa. Aquí podemos notar los oxígenos y los grupos fosfatos. Cada base pues está de diferente color. Aquí podemos ver citosina de color azul, guanina de verde, adenina de rojo y la timina de amarillo. Aquí podemos observar que los colores de rosa son las bases nitrogenadas y el esqueleto de pentosas y los fosfatos está en verde. En esta otra imagen podemos verlo desde arriba, las formas A y la forma B, donde notamos la diferencia del diámetro entre estas, que esta es de 2.5 nanómetros y la del ADN-B es de 2.37 nanómetros. Ahora, forma Z del ADN en comparación con las formas B y A. La forma Z surge por primera vez de la observación mediante igual de la difracción de rayos X de una doble hélice de hexanucleótido, con características distintas a la forma B y A, entre ellas una muy significativa es que esta gira, pero hacia la izquierda, es decir, en contra de la dirección del reloj. Posteriormente también se ha encontrado que esa estructura, entre otros oligonucleótidos sintéticos, tienen consecuencias de purinas y pirimidinas alternas. Aunque in vivo, o sea, dentro de un organismo, predomina el DNA o ADN, se ha podido observar la presencia de algunas regiones Z en el genoma de células eucariotas, empleando anticuerpos contra esta última conformación. Su función parece estar relacionada con el control de la expresión génica y con la recombinación. La hélice Z es más estrecha, con 1.84 nanómetros de diámetro, es más larga y tiene un mayor número de pares de bases por vuelta, 12 para ser más exactos, y lo cual supone una menor rotación por base, que es de 30 grados, y un mayor paso o longitud de una vuelta de hélice, que es de 4,56 nanómetros.
En general, podemos decir que el Z-ADN es una estructura y una hélice mucho más estirada. Aquí podemos ver que las formas A y B, todas las bases nitrogenadas se orientan alejadas del anillo de las pentosas, es decir, la conformación anti, mientras que el Z-ADN solo lo hace las pirimidinas. Las puriminas tienden a situarse sobre la pentosa, que es la conformación sin. Bueno, pasaré la otra. Aquí podemos ver la conformación sin y la conformación anti. Por ello, las secuencias de purinas y pirimidinas alteradas, que son típicas del Z-ADN, se favorecen la sucesión de ambas conformaciones, obligando al esqueleto azúcar-fosfato a plegarse en zigzag para hacer los enlaces de hidrógeno. Aquí podemos ver la conformación anti, aquí la conformación sin del Z-ADN. Aquí podemos apreciar la forma de zigzag que presenta el esqueleto del Z-ADN. Aquí podemos verla, donde los grupos fosfatos están, que son en la línea verde. Aquí podemos verlo. Mostrando en comparación que el B-ADN pues va así con su doble hélice pues continua. Y volviendo a mencionar que pues que el Z-ADN pues gira hacia la izquierda, es decir, levogiro, que va en contra del reloj. Ahora, las variantes locales de la estructura secundaria del B-ADN. Además de lo ya mencionado, que se descubrió por medio de difracción de rayos X, también se encontró la existencia de variaciones en la conformación de determinadas secuencias del B-ADN. La curvatura de la doble hélice. Existen pequeñas diferencias locales en la estructura de los ADNs dependiendo de los nucleótidos integrantes. Por ejemplo, en determinadas secuencias, los pares de bases no son exactamente coplanales, lo que puede ocasionar una desviación del eje de la doble hélice. Y por ello surgen los palíndromos, que son regiones de un ADN cuya secuencia es la misma en ambas hebras. Son bastante comunes y tienen un significado especial por varias razones. La primera es que son lugares diana de las enzimas de restricción, es decir, que son herramientas experimentales para escindir ácidos nucleicos de la tecnología del ADN recombinante. También otra de las razones es que actúa como centros reguladores de la expresión génica y también dan lugar a estructuras secundarias peculiares del ADN y del ARN. En los palíndromos hay un centro de simetría que es la letra central o la posición entre las dos letras centrales. Una región del ADN es palindrómica cuando la secuencia de una hebra de leída, como aquí lo podemos observar, de izquierda a derecha es igual a la otra hebra de leída de derecha a izquierda, como aquí lo podemos ver. Pues las timinas, adenina, y del otro lado podemos observar que es la misma secuencia, nada más que en el sentido inverso. Por tanto, los palíndromos se observan en las dos cadenas conjuntamente y no en una sola, como por ejemplo, como ya lo mostré aquí. También existen los palíndromos interrumpidos, que son aquellos en los cuales una pequeña secuencia separa las dos mitades del palíndromo y actúa, por tanto, como centro de simetría no puntual. En cualquier caso, todo palíndromo está formado por dos mitades de secuencias idénticas separadas por un centro de simetría puntual o no puntual. Como aquí lo podemos ver, que este pues sería nuestro centro de simetría. Y aquí pues la secuencia de izquierda a derecha y aquí de derecha a izquierda. Al cumplirse tanto la simetría propia del palíndromo como la complementariedad de las dos hebras, resulta que las secuencias de una misma hebra
que quedan a ambos lados del centro de simetría como complementarias entre sí, se dice que estas son autocomplementarias, como aquí las podemos observar, la hebra 1 y acá la hebra 2, que son complementarias. Ahora hablemos sobre las repeticiones de secuencias. En ocasiones también se utiliza como sinónimo de palíndromos repeticiones inversas, puesto que si se leen en sentidos opuestos, como ya nos hemos dado cuenta, pues las dos mitades tienen la misma secuencia. Otro término relacionado es repeticiones directas, que se emplea cuando en un ADN hay repetición de una secuencia leída, siempre en el mismo sentido. No son palíndromos porque no se cumple el criterio de igualdad de secuencias leídas en los sentidos opuestos, ni hay repeticiones directas del centro de simetría. Estas repeticiones tienen interés porque aparecen con enorme frecuencia en el genoma. Y aquí podemos ver en esta imagen. También se habla de las repeticiones espectaculares, que son estas. Cuando la secuencia se repite de forma invertida dentro de la misma hebra, de nuevo no son palíndromos, pues no hay centro de simetría rotacional, sino plano de simetría especular. Estos dos últimos posibilidades, aunque aparecen con frecuencia en los ADNs, ocupan una parte importante de su secuencia. Palíndromos en moléculas de hebra sencilla. Para el caso de ácidos nucleicos de hebra sencilla, la definición de palíndromo no se puede aplicar estrictamente igual a como se aplica en el ADN. Sin embargo, dada la relación de complementariedad entre la secuencia de un ARN y la de las hebras del ADN que lo codifican, las secuencias de ARN de hebra sencilla codificadas por un ADN palindrómico son también autocomplementarias y se consideran como palíndromos. Consecuencias estructurales de los palíndromos. En ácidos nucleicos de hebra sencilla, la existencia de palíndromos puede afectar de forma importante a la estructura secundaria. Así, las hebras sencillas de ADN o ARN pueden plegarse ocasionalmente sobre sí mismas para formar estructuras en horquilla. Como aquí lo podemos observar en las imágenes. Si el centro de simetría no es puntual, su secuencia forma un bucle en el extremo de la horquilla. Aquí podemos observar la horquilla con bucle. Esta forma contribuye a la terminación de la transcripción. También pues podemos hablar de otra consecuencia, que es que el ADN de doble hebra, las hebras del palíndromo pueden separarse y reasociarse de otra forma, generando una estructura de doble horquilla o cruciformes en forma de cruz, como aquí lo podemos observar, esta forma de cruz. Ahora también podemos hablar sobre la funcionalidad de los palíndromos, donde los palíndromos en ADN dúplex actúan como señales de reconocimiento a las que se unen numerosas proteínas reguladoras que poseen estructuras diméricas que les permite unirse de forma simétrica a ambas mitades del palíndromo. Ahora hablemos sobre el HDNA triple hélice. Este se trata de una estructura poco habitual formada por 3 hebras, es decir, pues una triple hélice, que es también llamada triplex, como ya lo había mencionado antes. Esta se descubrió por primera vez en un ARN, aunque es en el ADN donde se encuentran con mucha más frecuencia. Se forman en regiones ricas de pirimidinas en una hebra y ricas en pirimidinas en la hebra complementaria. En condiciones normales, dichas secuencias se encuentran totalmente apareadas sin alteración alguna en la doble hélice. Sin embargo, puede ocurrir que parte de la doble hélice se abra y la hebra rica en regiones ricas de pirimidinas se repliegue y se apare con la otra hebra mediante una nueva clase de enlaces de hidrógeno. En una zona donde esta aún
forma una doble hélice. Aparece así una triple hélice y pues ahí es donde podemos decir que ocurre esto. En dicho segmento del ADN es donde va ocurriendo esas acciones. La hebra sencilla desapareada forma una especie de bucle. Y aquí lo podemos observar. Este tipo de estructura realmente tiene importancia en la biotecnología, en la biología y en todas las ramas de la ciencia que se ven involucradas, ya que tiene aplicaciones en terapias de inhibición de la expresión génica. Muchas gracias por su atención y espero que les sea muy útil este video.